hemostáticos a partir de las células endoteliales. Y esa activación genera una solidificación de la sangre. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente puede ocurrir dentro de los vasos sanguíneos y eventualmente dentro de los vasos linfáticos. Para que eso ocurra, entonces hablamos de que hay unos factores etiológicos que Virchow estableció como la triada de Virchow. Cuando vimos la clase práctica, yo les hacía el esquemita ya en el tablero tratando de explicarles cuáles eran los 3 eventos. El primero es la lesión endotelial, el segundo es el flujo sanguíneo anormal, en donde puede presentar éxtasis o turbulencia, y el otro está relacionado con los factores de coagulación. Cuando los factores de coagulación se alteran, entonces pueden haber eventos de hipercoagulabilidad o pueden haber eventos de ausencia de coagulación. Cuando el flujo sanguíneo se altera, pues pueden haber que, como les decía ahorita cuando hablamos del shock, que el corazón se ponga a bombear así y genere turbulencias, o puede haber un evento como de deshidratación o de quemaduras, en donde se salga la parte líquida de la sangre y se vuelva más lenta la volemia del cuerpo. Eso sería un evento de éxtasis. En la lesión endotelial, entonces hablábamos que esas células endoteliales pueden producir mediadores de la inflamación, también pueden producir colágeno, fibronectina, factor 8 de la coagulación, activar el factor agregador plaquetario y al inducir el factor 8 de la coagulación se va a activar el fibrinógeno para tener la fibrina ahí lista para generar el tapón hemostático. ¿Le alcanzo el cubito para que siga jugando, bebé? Bueno, cuando ya se da lo del evento trombótico, este puede presentarse en arterias o en venas. Entonces eso lo hace clasificar en trombos arteriales, trombos venosos. Lo que pasa es que a los trombos arteriales les dicen trombos blancos o grises. ¿Por qué? Porque ellos se van acomodando como en capas, porque la misma presión de la sangre va generando pues que no se acumule nada, sino que vaya pasando. Y como también hay leucocitos en la sangre arterial, entonces ellos también se pueden acomodar y se van a ver de color blanco. Los eritrocitos se van a ver de color rojo, entonces no va a ser un trombo del todo rojo, sino que también va a tener esas fases. Entonces, en cuanto a la composición, los blancos o grises van a tener tanto eritrocitos como leucocitos y van a estar presentes a nivel de las arterias. Los trombos rojos van a tener solamente eritrocitos y son eritrocitos desoxigenados. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a ver la sangre oscura y van a estar presentes en las venas. En cambio, los trombos mixtos o hialinos van a estar presentes en los capilares. La localización. Entonces pueden haber trombos oclusivos, obliterantes y parietales. Los oclusivos están presentes en las venas. ¿Por qué? Porque como no hay presión en el flujo de drenaje, solamente hay presión en el flujo de distribución, es más fácil que se encuentren las lesiones entre célula endotelial y célula endotelial. ¿Eso qué quiere decir? Que se ocluye todo hasta el centro y tapona la luz del vaso sanguíneo. En cambio, en la luz del vaso sanguíneo arteriolar, la presión hace que crezca más hacia la pared, no que crezca hacia el frente. Entonces eso quiere decir que empiezan a obliterar. Están adheridos al punto de sujeción y la misma presión hace que se muevan así como una bandera, que ese es el movimiento de obliteración. También se llaman de extremidad libre, porque las células endoteliales se van dañando en una sola pared, en un solo lado. Y van de esa manera pues van creciendo así. Entonces ellos raramente se ocluyen y cuando se ocluyen ahí es cuando se ven los trombos completos grises o blancos. También se pueden presentar parietales o vegetativos. Parietales hace referencia a que se presentan en las paredes de los ventrículos o de las aurículas y vegetativos hace referencia a que se presentan a nivel de las válvulas, o sea que parietales y vegetativos son intrínsecos del corazón. También se puede presentar una clasificación de trombos causados por infección. En este caso se llaman sépticos. Los que no son causados por infección, pues se llaman asépticos, que son causados por lesiones endoteliales, por ejemplo. Entonces aquí tenemos
la representación gráfica de lo que es una arteria, un trombo obliterante en una arteria, y ahí vemos la flechita que la presión llega a que se siga presentando sobre esta base de la pared endotelial. En cambio, en estas tienden a fluirse más porque el flujo de sanguíneo es mucho más lento. Como aspectos clínicos, entonces van a depender del lugar afectado, del grado de obstrucción, de cuánto dura sin oxígeno, por ejemplo, el área que está obstruida. En el caso, por ejemplo, de parasitosis en los equinos por Strongylos vulgaris, entonces esos parásitos suelen a través de la pared del intestino, atraviesan hasta la lámina basal, en esa lámina basal logran la entrada a los vasos sanguíneos y obstruyen las arterias mesentéricas o la arteria mesentérica. Y en ese caso pues generarían como consecuencia un infarto mesentérico. Entonces es mucho más grave, digamos, que en esos casos. En el caso de los cerdos, cuando se presenta la erisipela porcina, entonces es subcutáneo. Y todos sabemos que la lesión de erisipela es como unos rombitos que se generan por pequeñas lesiones a nivel del endotelio de los capilares del tejido subcutáneo. Entonces el pronóstico, digamos que es el más grave o el desfavorable es en el caso del Strongylos, cuando no se trata pues a tiempo. Aquí lo que tenemos en esta imagen es un trombo arterial, el trombo blanco. ¿Por qué se llama blanco? Entonces les decía, se van formando capas porque recordemos que el flujo del vaso sanguíneo es laminar. Entonces a medida que se va distribuyendo, ellos van organizaditos, leucocitos, eritrocitos, plaquetas, así. Entonces, digamos que este es el punto de fijación, la parte donde se ve como más homogénea la fibrina. Todos estos son los eritrocitos que fueron circulando y se fueron adhiriendo y la fibrina los fue pegando al punto de lesión inicial. Este punto que se ve más oscurito es el punto donde finalmente terminaron por donde estaban pasando los eritrocitos por la presión del vaso sanguíneo. Estas partes blancas están conformadas generalmente por leucocitos y plaquetas. Entonces aquí en este pues se pueden ver la formación organizada en capas y eso es lo que recibe el nombre de las líneas de Sandler. Cuando se ve un trombo así y en las arterias pasa que puede haber una recanalización. ¿Qué quiere decir? La misma presión del vaso sanguíneo arteriolar, porque tienen más capas de músculo liso en la túnica media, hace que no se pegue, no se genere aquí, digamos, un sello completo que ocluya, sino siguen pasando eritrocitos por acá. Por eso aquí es la parte como más rojita que vemos, probablemente por ahí estén pasando. Y la misma presión hace que se puedan desprender partes que ya están homogenizadas, que hacen parte del trombo y que se conviertan en émbolo, porque la presión no lo deja unir. Entonces eso se llama recanalización, que ahorita lo vamos a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos un trombo en una arteria pulmonar. Entonces aquí lo están mostrando y abren la arteria para que pueda ser más visualizado y se ven las partes blancas con la formación de las líneas de sangre. Y ya en este esquema aparecen los trombos que son venosos, los cuales generalmente llegan a ocluir el vaso sanguíneo. En esta imagen ya estamos viendo una tromboflebitis yugular. ¿Eso qué quiere decir? Que ese trombo pues está adherido a la vena yugular. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno hace necropsias y tiene como que la causa de la muerte fue, por ejemplo, un infarto? Resulta que en esos casos pues uno puede encontrar eventos trombóticos o eventos embólicos o coagulación. Entonces, para diferenciar entre las tres cosas, entonces uno hace la incisión del vaso sanguíneo y se encuentra que se coaguló la sangre, pues porque el animal ya está muerto y es normal que se coagule la sangre que está circulando. Ese coágulo sale fácilmente porque es como una gelatina, se solidifica ahí, pero no está pegado a nada. Entonces usted voltea el vaso sanguíneo o mueve un poquito el animal y eso ya sale, facilito. Si es un trombo, él no va a salir porque tiene punto de sujeción y eso no va a permitir que se salga fácilmente. Si es un émbolo, él también va a salir fácilmente, pero cuando usted lo toque no es gelatina, tiene una parte que es dura, que esa es la fibrina que se solidificó. Entonces al tacto también va a ser diferente. El coágulo es, haga de cuenta que usted está tocando gelatina.
Entonces, en eso, por ejemplo, cuando uno haga las necropsias, eso es muy importante poderlo determinar, porque así puede dar el diagnóstico. Si usted lo detecta, usted ya dice, esto es un émbolo, esto es un trombo. Si no, si es un coágulo, anormal, es un coágulo porque hay coagulación post-mortem. Teniendo en cuenta que tocamos el tema del coágulo, entonces les quiero presentar los coágulos. Hay de dos tipos, coágulo cruórico y coágulo lardáceo. El coágulo cruórico es el que se presenta de sangre completa. ¿Eso qué quiere decir? Que es este. Es de sangre fresca, recién coagulada. Y el coágulo lardáceo es el que ya lleva más horas. Una vez se muere el animal, lleva más horas, digamos que a la temperatura ambiente o como sea, y eso permite que hayan cambios y que se sedimente la sangre, igual que como cuando uno toma sangre en un tubo sin anticoagulante, pues se va a separar en fases, ¿cierto? Cuando uno mira el libro de Zachary, por ejemplo, ahí le dicen que es el coágulo de sangre, perdón, de grasa de pollo. Entonces, ¿por qué le ponen ese nombre? Porque resulta que él se hace como amarillo o rosado clarito y es parecido al color de la grasa de pollo, pero realmente el nombre es lardáceo. ¿Listo? En ese orden de ideas, ¿qué tipo de coágulo sería el que estamos viendo ahí? Cruórico, es de sangre fresca. Esto es el interior de un corazón. Anormal que uno encuentre sangre coagulada en el corazón. ¿Por qué? Porque ya no está circulando. Entonces, se queda quietica y solidificada. Como aspectos microscópicos es muy importante encontrar la masa de fibrina. Eso es lo que indica que hay un punto de sujeción, que es el lugar inicial de la lesión endotelial. El lugar donde nosotros encontremos glóbulos rojos sueltos o leucocitos sueltos es el lugar más fresco de la formación del trombo. También es normal que donde hubo una presentación de hemorragia puedan surgir adherencias, o donde hubo un evento trombótico, pues se pueda presentar como consecuencia adherencias. Y también lo que les hablaba de la revascularización, que ya les expliqué que la misma presión de la sangre hace que se formen como o pequeños nuevos vasos sanguíneos, que en ese caso sería neoangiogénesis, o que no se pierda la vascularización, no se pierda la volemia, pero que empiecen a circular a través del mismo trombo. Entonces eso, la misma presión hace que se puedan desprender partes y genera una embolia. Por eso hablamos de tromboembolismo también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta imagen encontramos que está separado las células endoteliales de la masa de fibrina. ¿Eso qué quiere decir? Que el punto de sujeción probablemente pues estuvo por allá en otro lado y que esto es un evento de tromboembolismo, o sea, no está adherido. Aquí en este caso, este es el punto de sujeción. Esto es lo que tenemos que mirar y lo que nos va a indicar que realmente el proceso pues ocurrió en este lugar y que realmente está adherido. En el otro caso es un émbolo, en este caso es un trombo. Se pueden encontrar eventos de microtrombosis como los que estamos viendo en esta imagen o como el que vimos ya en la imagen que tenemos acá, que se ve muy bien los eventos de microtrombosis. Aquí la otra imagen tiene un evento de trombosis pulmonar, entonces ahí podemos ver también casi que completamente adherido el trombo a todas las células endoteliales. Aquí hay otros ejemplos. En el caso del pronóstico, entonces tenemos que hablar de dónde se localizó. Es diferente si está en una arteria pulmonar, si está en una aorta, si está en una mesentérica, a que si ocurrió en un capilar de piel, por ejemplo. Entonces el pronóstico va a cambiar de acuerdo a eso. A la interrupción de la perfusión, entonces va a ser diferente si interrumpe la perfusión de un riñón, de un pulmón, o si interrumpe la perfusión del tejido subcutáneo. El tamaño, la tasa de formación y propagación y la resolución. Entonces resulta que si estamos hablando de un evento séptico y que muchas células endoteliales se lesionaron, entonces eso quiere decir que la tasa de propagación va en aumento porque no he controlado el proceso infeccioso.
Entonces eso va a generar posteriormente un proceso de coagulación intravascular diseminada, que no es que se coagule la sangre, son eventos trombóticos debido a múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo de las células endoteliales. ¿Qué puede pasar con un trombo? Puede haber crecimiento y propagación, especialmente cuando son de tipo arteriolar. ¿Eso qué quiere decir? Que va creciendo porque son obliterantes o de extremidad libre. Puede ser que por la misma presión se desprendan de una vez y se embolicen. Puede ser que lo que queremos que siempre pase, que haya una disolución. El mismo cuerpo puede producir factores fibrinolíticos y eso se va deshaciendo. O se pueden producir, no es que se produzcan, sino que se inyecten. Por ejemplo, en caso de que haya alguien, un accidente, traumatismos múltiples, no sé qué, pues se pueden aplicar agentes fibrinolíticos para evitar que esos moretones o que esos hematomas se conviertan después en un evento tromboembólico. Y puede haber organización y recanalización, que eso es parecido a lo que les comentaba ahorita, que sigue circulando la sangre. Bueno, el siguiente evento es una embolia. Entonces aquí en el muñequito vemos que se desprendió pues un trombo y empezó a circular. Entonces, ¿qué es lo que es una embolia? Cualquier objeto que esté circulando dentro de un vaso sanguíneo. Entonces, los émbolos, ¿señora? Que puede ser un parásito también. Ajá. Los émbolos se clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos. Los sólidos puede ser un parásito, como dijo Camila, puede ser un trombo, como el del muñequito que vimos. Dentro de los líquidos, por ejemplo, están las grasas, o sea, cuando a uno le salen triglicéridos altos en sangre, y quieren ver gotículas de grasa circulando en sangre, es un émbolo líquido. Y los émbolos gaseosos están asociados, por ejemplo, a cambios de presión atmosférica. Por ejemplo, las personas que trabajan en aviación, pilotos, azafatas, toda esa gente que viaja todos los días, muchas veces un vuelo, se bajan de un avión, se suben al otro, etcétera. Como enfermedad profesional está la embolia, porque por los cambios seguidos de presión atmosférica, a pesar de que uno, pues obviamente son cabinas presurizadas, pues el cuerpo se le tapa a uno los oídos y cosas así. Entonces ellos ya hace parte del kit, digamos, de salud ocupacional, hacerse una angiografía, que es un examen donde verifican el estado de todos los vasos sanguíneos del cuerpo para verificar si hay daño endotelial y trombos o posibles embolias. Y en ese caso pues tienen que tratar rápidamente o producir agentes fibrinolíticos para que se deshagan sin tener una consecuencia. Entonces, puede haber, por ejemplo, en la patogenia. Entonces, primero pues la formación de algo o que esté circulando, que puede generar obstrucción o infección, y el problema es cuando llega a vasos estrechos o bifurcaciones, porque ahí ya no se terminó el viaje, ya no puede viajar más y ya lo que genera es un evento isquémico. Entonces, los aspectos clínicos van a depender del lugar de alcance, de la red vascular y de la naturaleza del émbolo, así como también de la interrupción del tejido. Entonces, diferente es si ocurre en una arteria mesentérica de un caballo y es un estrongylus grande o algo así, pues va a generar un infarto mesentérico, diferente a que si es también, digamos, las dirofilarias, que también son émbolos. Otros émbolos pueden ser las neoplasias cuando hacen metástasis. Entonces esas células que cogen el torrente sanguíneo pues también viajan para generar el tumor secundario, y ellas en ese momento pues son émbolos neoplásicos. A veces es asintomático, a veces es agudo y fatal, generando muerte súbita del paciente. Por ejemplo, con restos ateroscleróticos se pueden presentar infartos agudos del miocardio. Por fragmentos de un tumor, o sea, una neoplasia en partes de metástasis. Por médula ósea en el caso de una fractura. Entonces, en caso de un accidente, de una fractura, pues fragmentos de esa médula ósea pueden irse por un vaso sanguíneo y generar la muerte del paciente. Cuerpos extraños también.
Hay un caso que se puede presentar de manera frecuente en medicina veterinaria y es la neumonía embólica a consecuencia de la onfalitis. Recordemos que la onfalitis es la inflamación del ombligo, o sea que va a afectar a neonatos. Entonces, si no se hace tratamiento o no se hace curación de ombligo a tiempo, esta tiene contacto con el piso tiene heces, tiene orina, tiene materia orgánica, etc. Y por ahí suben las bacterias, generando un evento séptico. Entonces, el problema, o por lo menos a este perrito, a este cachorrito, le pasó a las 6 semanas de nacido. Y lo que le causó la muerte fue cuando todas esas bacterias llegaron al pulmón. En el pulmón generaron múltiples eventos tromboembólicos y se ven, pues, se caracterizan porque tienen un centro blanquecino y un halo hiperémico de manera multifocal. O sea, aquí ya, cuando se afecta más del 60% del pulmón, ya el animal no tiene capacidad para hacer intercambio gaseoso y hay un paro respiratorio. Entonces, la causa de muerte, en este caso, pues se puede decir neumonía embólica, pero la causa de muerte fue la onfalitis. ¿Sí? Si se hubiera hecho a tiempo el tratamiento con el ombligo, pues se evitaba todo eso. Otra causa de muerte frecuente es cuando hay un tromboembolismo. Entonces, se desprende de una arteria un trombo obliterante o de extremidad libre. Estos, como crecen a lo largo de la pared endotelial, pues se vuelven largos. Y ellos circulan hasta que llegan, por ejemplo, a un punto de una bifurcación. En este caso es la arteria pulmonar. Ahí ni para un lado ni para el otro. En los libros nombran que este recibe el nombre de émbolo en forma de silla de montar, porque se parece como a la silla de caballo. El otro nombre que recibe, que pues, también sirve, es el de la bifurcación, porque simplemente hay una bifurcación y se va para un lado y para el otro, pues ya tapona todo. En el caso de las dirofilarias, entonces las microfilarias inicialmente cuando ellas empiezan a circular, pues no generan mayor lesión porque son muy pequeñas. El problema es cuando se vuelven adultas, que pueden generar lesiones, pues así como lo que estamos viendo, y taponamiento cardíaco, obstrucción, etc. Como aspectos microscópicos, pues vamos a ver la presencia del material suelto dentro del vaso sanguíneo. ¿Cómo sabemos que esto está suelto y que este no es el punto de sujeción? Por la fibrina, que está más homogénea, digamos, en todo este sector. No está adherido a todo el lugar de la fibrina homogénea, que es esto. Aquí tenemos o la imagen, digamos que microscópica de lo que les mostré del cachorrito de 6 semanas, un perrito. Entonces, microscópicamente todas esas lesiones multifocales que vimos macro, pues representarían esto microscópicamente. Aquí tenemos otros émbolos sépticos causados, por ejemplo, por Staphylococcus aureus. Entonces, el pronóstico también, igual que todo, va a depender del lugar del alcance, de la naturaleza del émbolo. Si es una neoplasia y está haciendo metástasis, pues va a ser diferente a que si es, por ejemplo, una gotícula de grasa. O sea, la gotícula de grasa usted la puede tener circulando ahí toda la vida, porque hay gente que sufre de triglicéridos siempre, ¿sí? Entonces, eso, ay, sí, yo hago ejercicio, ay, sí, yo hago no sé qué, y ahí siguen, ¿sí? Pero diferente a si es metástasis o diferente a que si es un trombo obliterante que se desprendió y generó, por ejemplo, ese de la silla dental. Porque en esos casos, pues, se generarían muertes súbitas. Entonces, los lugares más afectados o los órganos más afectados son el riñón y el miocardio. Y pues también va a cambiar el pronóstico en caso de que sea un caso de sepsis, las bacterias que lo puedan llegar a generar. No se va a morir de la embolia, pero sí se va a morir de un shock séptico, por ejemplo. Bueno, el siguiente tema es hemorragia. Entonces, ¿qué es lo que es hemorragia? Es la extravasación de sangre, o ver sangre por fuera del vaso sanguíneo. Eso es. Para nombrar la hemorragia, entonces uno puede decir, por ejemplo, hemorragia pulmonar, o puede utilizar el órgano afectado y el sufijo ragia, como por ejemplo decir metrorragia, que es la hemorragia del útero.
O pues, si estamos hablando de una cavidad, nosotros podemos utilizar el prefijo hemo y nombrar la cavidad afectada, como por ejemplo hemotórax, hemoabdomen, hemopericardio, etc. Dentro de la nomenclatura también hay unos nombres que están indicando un proceso hemorrágico en ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, epistaxis. ¿Qué es lo que significa epistaxis? La nariz, ¿no? ¿De la fosa nasal? Hemorragia a partir de las fosas nasales. Hemoptisis. Vómito con sangre. Hemoptisis es hemorragia de la cavidad oral. Hemoptisis es hemorragia a partir de la cavidad oral. Hematemesis, ese sí es vómito con sangre. Hematoquexia, ¿qué es? Angito, ¿qué es hematoquexia? Pérdida de sangre a través del ano, pero que puede ser de recto o ano, o sea, ya porciones caudales del tracto intestinal. Y la sangre es fresca. Melena. Diarrea con sangre, pero procedentes del tracto craneal, gastrointestinal, que quiere decir que sea de estómago, que sea de duodeno. Diátesis hemorrágica, ¿ya saben qué significa? No, esto es generalmente está codificado, tiene un componente genético en donde las células endoteliales no son tan unidas. Si no son tan unidas van a permitir en ciertas ocasiones la extravasación de eritrocitos. O a veces se presenta en personas que dicen es que es muy delicado de la piel, entonces que uno medio aprieta y ya le sale morado. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que las células endoteliales se pueden desprender con facilidad y permiten la extravasación de sangre. No digamos que la extravasación así que se va a desangrar por eso, no, pero sí son constantes. O sea, se cepilló los dientes duro, ya de una vez puede sangrar. Generalmente son los moretones en piel, eso es lo más frecuente, causados por diátesis hemorrágicas. Otra que hace parte de la nomenclatura es la petequia. Entonces recordemos que petequia es una hemorragia del tamaño de la cabeza de un alfiler. Son punticos, entre 1 y 2 milímetros. Púrpuras son hemorragias más grandes, entre 3 a 5 centímetros. Luego vienen los equimosis o hematomas, que pueden ser entre 2, 3, 5, 6, 10 centímetros. Esos son, por ejemplo, los chupones, ¿qué dicen? Esos son equimosis o hematomas. Vívices son hemorragias en forma de estrías. Sufusión son hemorragias que se presentan a partir de las superficies serosas de los órganos. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, el de allá estamos observando un hematoma y en este lado estamos viendo la superficie serosa del estómago con hemorragia. Esta se llama sufusión. Vívices son las hemorragias en estría. En ese caso estamos observando el esófago de un bovino con un parásito que se llama gongironema, causando una enfermedad que se llama gongilonemiasis. Esto también se puede presentar de forma iatrogénica. ¿Qué quiero decir? Yo necesito pasar una sonda en un animal, pero no lo inmovilizo bien. Entonces el animal se mueve y yo puedo generar erosiones, ulceraciones, hasta perforación con la misma sonda. Desde que sean estrías, se llaman vívices. Las hemorragias también se clasifican según su solución de continuidad, origen, viabilidad y solución. Entonces, las hemorragias por rexis son hemorragias, digamos que grandes. Las hemorragias por diapédesis son las que les estaba contando ahorita, que se presentan porque pequeñas células endoteliales se separan, entonces pueden presentar eventos como petequia. Como lo que se presenta, por ejemplo, en las personas cuando les da dengue hemorrágico. O sea, son punticos o son pequeñas hemorragias que permiten ver que algo está mal. Generalmente hay trombocitopenia. O en los perros con Ehrlichia, pero se presentan diferentes tipos de hemorragia. Podemos ver inicialmente petequias también en la piel, hasta que ya empiezan a sangrar por todo lado. El origen pues puede ser arterial, se ve más brillante, venosa, se ve más oscura, capilar, es una hemorragia muy pequeña. Puede ser externa, puede ser interna, puede ser aguda, subaguda o crónica. Para que se presente la hemorragia, pues tiene que haber alteraciones de la hemostasia.
La hemostasia se puede alterar porque puede haber un daño en el endotelio, se rompe el endotelio por alguna circunstancia, puede haber hemorragias ya porque falta algún factor de la coagulación o no se activa algún factor de la coagulación o porque hay disminución en la cantidad de plaquetas. Entonces recordemos que las plaquetas cumplen un papel muy importante como función hemostática. Lo mismo que los factores de la coagulación, ya que pueden activar el fibrinógeno para que se produzca la fibrina y se haga el tapón hemostático. Entonces, si algo de esto está alterado, pues va a haber hemorragia. Entonces, la pérdida de integridad vascular va a generar la extravasación de sangre, la alteración en los factores de la coagulación, va a inhibir la producción de fibrina. Las alteraciones en la función plaquetaria van a inhibir la producción del tapón o el funcionamiento pues, del tapón hemostático. Aquí tenemos algunas imágenes para hacer el recorderis de lo que son la nomenclatura que ya mencionamos. Aquí, por ejemplo, en esta foto del pollo, en esta mucosa palpebral se ven pequeñas petequias y edema. Aquí para la hematopecia y melena. Aquí ya es un hematoma esplénico. Entonces, todo eso es el vaso y ese era el que les decía que se puede generar por traumatismos. Que un perro, por ejemplo, le atropelló un carro, lo mandó lejos. No le pasó nada, no se ve aparentemente que le haya pasado algo, pero esto puede suceder. Aquí ya estamos observando hemorragia pulmonar, obviamente post-mortem, esa sangre se ha coagulado. Eso era lo que les decía, apenas un animal se muere, pues la sangre que está ahí se coagula, ¿sí? Entonces eso es normal verlo. Hay veces que como lo ven negro así, dicen, uy, ¿aquí qué pasó? ¿Comió carbón? No, es normal, ¿sí? La sangre se coaguló. ¿Y por qué se ve tan negro? ¿Por qué? Porque si el animal se acabó de morir, porque ya estaba por fuera del vaso sanguíneo. Es una hemorragia. Ahí estamos viendo tres imágenes. Esto también es bastante grave. Un hematoma en el cerebro va a ser diferente y de mal pronóstico, diferente al chupón, por ejemplo, el hematoma que se hacen acá ustedes con el chupón. El otro. Este, por ejemplo, es otro también de mal pronóstico, el taponamiento cardíaco generado por un hemopericardio. Como aspectos microscópicos, esto ya lo habíamos visto. Resulta que cuando se presenta la hemorragia y es reciente, o sea, agudo, vamos a ver los eritrocitos ahí por fuera. Pero cuando ya es subagudo a crónico, vamos a ver este pigmento. ¿Cómo es que se llama? Hemosiderina. El pronóstico pues va a depender de la cantidad de sangre extravasada, porque si es demasiada, pues va a generarse un shock hipovolémico y se va a morir por eso. De dónde se perdió la sangre, si es en el cerebro, si es en el corazón, etc. Y ya terminamos.